Estamos inundados de coca. Qué paradoja, ¿no? El gobierno de Juan Manuel Santos pensó inocentemente que al desmovilizar a la guerrilla de la FARC, principal cártel de la droga en el mundo, los cultivos ilícitos en el país iban a disminuir significativamente y por este hecho descuidó en gran parte su lucha contra la proliferación y erradicación de cultivos en el país. Pues bien, esta semana este señor, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, dijo que podría desertificar al país si no controla los cultivos ilícitos. El presidente de los Estados Unidos amenazó este miércoles con desertificar a Colombia si el país no logra controlar cuanto antes el incremento de los cultivos ilícitos en el país. El anuncio de Trump marca el más serio deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países en casi 2 décadas. Trump dijo en una determinación que se publica anualmente sobre grandes productores que la única razón por la cual no decreta a Colombia como un país que no colabora en la lucha contra las drogas es por el trabajo que vienen haciendo la policía y el ejército, pero omitiendo mencionar los esfuerzos del gobierno nacional. El gobierno de Estados Unidos consideró muy seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas. Dada el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de coca en los últimos 3 años, incluyendo un récord en los cultivos en los últimos 12 meses, Trump dice en su determinación anual sobre mayor países productores y traficantes de droga en el año fiscal 2018 que fue incluida en el registro oficial. Pues, pues esto es muy preocupante porque no es de desconocer que Estados Unidos es nuestro principal aliado en la lucha contra las drogas. Desde el Plan Colombia hasta el nuevo Plan Paz Colombia que recientemente nombró el señor Juan Manuel Santos. Pero, pero ¿de dónde sucede esto? Muchos se preguntarán, si ya desmovilizamos a las FARC, que es el principal productor, eh, productor de coca en el país, ¿por qué en vez de suceder lo contrario estamos alcanzando cifras récord, cifras que no veíamos desde la época de Pablo Escobar, desde la década de los 80? Entonces es algo muy preocupante. Pues bueno, vamos a analizar estos puntos y vamos a empezar por el primero de ellos. Colombia venía realizando desde el Plan Colombia, desde el gobierno de Pastrana o un poco antes, la fumigación con glifosato. Pero pues bien, en el 2015 la OMS hizo un informe muy serio en el que declaraba el glifosato como potencialmente cancerígeno y prohibió a los países que utilizaban este herbicida en seguir utilizándolo, dado a sus condiciones dañinas para el ser humano. Y aparte de esto, que son dañinas para el ser humano, causa daños irreversibles en la fauna y en la flora, en la tierra como tal. Aparte de que fumigan la coca y matan los cultivos, los erradican de esta forma, pues también el campesino luego de recoger lo que quedó del cultivo no puede sembrar ni yuca, ni plátano, ni nada de esto porque pues la tierra está potencialmente dañada a causa del herbicida. Y aparte de eso, pues con el problema de que si les cae encima, pues les puede dar cáncer. Entonces esto ha sido un tema de qué hacer, esto ha sido un tema de que se salió de las manos, se salió de control. Pero pues el gobierno recientemente eh, ha reiniciado su fumigación manual con glifosato, con la fe no idea de que al hacerlo manual evitamos el contacto del herbicida con la piel y que los campesinos se expongan al producto. Entonces así evitando entre comillas en gran manera que este producto cumpla con su objetivo de ser cancerígeno y dañino para el ser humano, pero pues aún sigue siendo mortal para la tierra, ¿no? Entonces, tras un plan piloto en 800 hectáreas de Nariño y Chocó, el ministro de Defensa anunció que se comenzó a usar el herbicida para erradicar manualmente los cultivos ilícitos. Esto después del informe
que nos votó Estados Unidos, donde nos está amenazando con desertificar y dado su apoyo incondicional en la lucha contra las drogas, pues sería algo fatal no contar con su apoyo y ser desertificados. Entonces el gobierno está buscando por todas las formas posibles hacerlo, pero yo creo que basado en nuestro problema, este señor no es nuestro problema somos nosotros mismos, es el gobierno como tal, son los entes gubernamentales, nuestro problema toca analizarlo desde la fuente y creo que la raíz del problema radica en nuestros propios campesinos, no porque los campesinos sean el problema, porque pues en últimas es el campesino el que más duro le toca en esta lucha, ¿no? Porque pues ellos son los que ponen la tierra, son los que plantan son los que plantan la coca y son los que producen la pasta de coca y los cárteles son los que le compran el producto y lo sacan fuera del país, inundan a Estados Unidos que pues que como todos sabemos es el principal consumidor de la droga en el mundo y nuestro principal aliado. Seguimos con las paradojas, ¿no? Seguimos con lo irónico del caso. Pero bueno, vamos a centralizarnos en el siguiente punto y es el campesino en Colombia. Resulta que a lo largo de la historia Colombia ha tenido zonas muy vulnerables para los cultivos ilícitos. Dado su abandono y su desentendimiento de estas zonas, es ahí donde está la falta de Estado, es donde llega el terrorismo como tal, ¿no? Entonces vamos a hablar de un solo municipio en el país, uno solo, de miles que existen, donde la falta de Estado ha sido tan notable que las guerrillas y los cárteles han llegado a convencer al campesino para que siembre la coca, para que la produzca, para ellos lucrarse de esto y para que el gobierno, en su afán de eliminar los cultivos por su falta de Estado, termina utilizando glifosato y dañando la tierra y causándole cáncer a la población. Vamos a hablar entonces de Puerto Leguízamo, Putumayo. Para los que no conocen Puerto Leguízamo, Putumayo, les cuento así brevemente, es un municipio ubicado en las laderas del río Putumayo que, que limita con la frontera del Brasil, el Ecuador y el Perú. Más exactamente frente a Puerto Leguízamo, Putumayo queda el Perú, pasando el río. Pues bien, este municipio, aparte de ser muy hermoso, tiene un problema significativo. Y el problema radica en que Puerto Leguízamo, Putumayo, como muchos municipios del país, no tiene vías de acceso. La única forma para entrar a Puerto Leguízamo, Putumayo es por vía fluvial y por vía aérea. Por vía aérea, un pasaje regularmente. La única aerolínea que viaja a Puerto Leguízamo es Atena y lo hace 2 veces a la semana, el día miércoles y los días sábado de cada semana. Un pasaje aéreo cuesta, el más económico oscila entre 780 o 800.000 pesos, dependiendo de las condiciones, ¿no? Y los días en que se haga. Entonces, como vemos, para un campesino promedio salir de Puerto Leguízamo es un poco difícil. Y Puerto Leguízamo cuenta con aeropuerto no porque sea la única forma, sino porque, pues, como vemos, Puerto Leguízamo cuenta con una base de la Marina Nacional, de la Armada Nacional, ¿no? De la Infantería de Marina, pues, que dadas sus condiciones fronterizas, pues tiene que cuidar la soberanía del país. Por esto es que Puerto Leguízamo, Putumayo cuenta con el aeropuerto, si no, pues la única forma de salir sería el río y ya porque la naturaleza lo puso allí, no porque el gobierno hubiese hecho algo para que tuvieran algún tipo de entrada. Pues bien, como vemos es una zona selvática. Puerto Leguízamo tiene una historia muy reciente en el país. Puerto Leguízamo fue eh, aquí se libró la guerra contra el Perú por el Amazonas. Entonces, Puerto Leguízamo tiene historia, pero aparte de la historia que tiene, ha sido muy abandonado por el Estado y por sus entes gubernamentales, ya que no cuenta, como mencionábamos anteriormente, con una vía, ¿no? No cuenta con vías terrestres de acceso ni nada de esto. Entonces, el campesino en Puerto Leguízamo, ¿a qué se dedica?
si no tiene vías de acceso ni de salida del municipio, ¿de qué vive el campesino? ¿De qué vive la gente? Pues bien, es ahí donde está el problema. El campesino de Puerto Leguízamo cultiva para su consumo interno, porque como no tiene vías de acceso, entonces se ve obligado a cultivar para el pueblo como tal y para las veredas aledañas y para algunos municipios y pueblos de países vecinos. Como bien recordamos, es un municipio trifronterizo. Entonces, pero el campesino de Puerto Leguízamo no tiene la infraestructura para sacar su producto hacia el interior del país. Recordemos que el río Putumayo, que es su canal de comunicación hacia el interior del país, eh, una lancha con remesa de Puerto Leguízamo a Puerto Asís Putumayo, que es la capital, tarda alrededor de unas 16 horas. Entonces todo ingresa por el río. Entonces aquí también tenemos una problemática porque en las temporadas de sequías pues se hace muy difícil navegar por el río. Y en las temporadas de lluvia, cuando el río se desborda, también es muy complicado navegarlo. Entonces una tonelada de carga en Puerto Leguízamo oscila más o menos su valor entre unos 400 a 500.000 pesos dependiendo de las condiciones fluviales que se tenga en la temporada que usted vaya a sacar o a entrar algún tipo de remesa o productos. Entonces el campesino en Puerto Leguízamo Putumayo está manicruzado, no tiene vías de acceso para nada. Entonces es aquí donde el gobierno está perdiendo la guerra, porque por su abandono es donde llegan los cárteles de la droga y convencen al campesino. Le dicen, si usted tiene 200 hectáreas cultivables, porque es una tierra muy próspera, es una tierra como todo en Colombia, es muy productiva. Usted no puede sembrar ni plátano, ni yuca, ni, ni mazorca, ni maíz, ni nada de esto, porque usted se le va a quedar ese producto, usted no va a tener cómo sacarlo. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su tierra? Si ¿usted de qué le sirve tener 300, 500 hectáreas sin producción? Entonces usted es un rico en tierras, pero pobre en producción, porque no está haciendo absolutamente nada con esto. Entonces yo le doy a usted, eh, yo le doy los recursos para que usted me cultive la coca y me la procese en pasta y yo me encargo de sacarla. Entonces el campesino al no ver otra opción, porque el Estado los tiene abandonados, no les da la infraestructura para que ellos cultiven otro tipo de proyectos, sino tiene que ser coca, porque donde el Estado falla es donde llega el narcotráfico. Entonces aquí no hay que echarle la culpa al campesino ni irlo a fumigar. Aquí lo que tenemos que hacer y los entes gubernamentales es buscarle solución al campesino para que dejen de cultivar, porque el campesino no se va a morir de hambre, el campesino tiene que buscar la forma de subsistir, de salir adelante, de sacarle provecho a lo que tiene, a lo que Dios le dio, a lo que sus ancestros le dejaron. Pero si el gobierno no les está dejando otra opción, y antes, encima de todo, le pone más impuestos y sobreimpuestos, entonces el campesino se ve obligado en gran manera a seguirle los pasos a los que le está dando las oportunidades y lastimosamente los que están dando las oportunidades de hacer algo con la tierra es el narcotráfico. Entonces ellos se ven obligados para subsistir a cultivar coca, porque también es una tierra muy próspera y pueden tener ganado, pero usted cómo saca la carne, cómo saca la carne de Puerto Leguízamo, si una tonelada cuesta alrededor de 500 o 600.000 pesos para sacarla. Entonces no es negocio. Si usted va a sacar una tonelada de yuca a Puerto Asís, cuando esa tonelada de yuca llega ya por el costo, por el costo del transporte, ya una libra no costaría 500 pesos, sino 10.000. Entonces usted no puede competir con eso. Entonces yo le hago un llamado a los entes gubernamentales, que el problema no es en sí los cultivos, el problema es quién los está patrocinando y por qué. Y tenemos que mirar es esto, el motivo, el por qué. Es increíble que en pleno 2017 con un país tan próspero y tan rico, tengamos municipios sin vías de acceso, que es lo que no podemos entender aún,
que la falta de Estado en este país es tal que tenemos municipios aún que no tienen vías de acceso y municipios tan prósperos como Puerto Leguízamo, Putumayo y de una importancia invaluable porque es un municipio que tiene tres fronteras, que limita con tres fronteras. Es un municipio de una riqueza cultural increíble, de historia. Entonces, yo hago un llamado a los entes gubernamentales que miremos el problema por donde radica, por su base. Y no es coger al campesino y encerrarlo y meterlo preso porque está cultivando coca, no, es darle las herramientas y darle la infraestructura para que él cambie su hábito de subsistir, para que en vez de cultivar coca, cultiven plátano, yuca, maíz, trigo, bueno, en fin, todo lo que se da en esta zona del país. Si usted va a, a Corabastos en Bogotá, usted va a comprar yuca y pregunta de dónde viene esta yuca, no le van a decir que de Puerto Leguízamo, le van a decir que viene de la costa, de otros municipios y de otras partes y otras regiones del país y no de Puerto Leguízamo porque no tiene vías de acceso. Entonces este es nuestro llamado al gobierno, estamos fallando y estamos fallando, le estamos fallando al país, le estamos fallando a la gente y bueno, eso ha sido todo, comenten eh, este nuevo video y espero que esta reflexión nos sirva a todos en gran manera. Muchas gracias por su atención.